Antes del amanecer, Irán ya ardía. Bases de misiles destruidas, científicos muertos, defensas aéreas anuladas. En la madrugada del 13 de junio, drones y comandos israelíes cruzaron el territorio iraní con precisión quirúrgica. Horas después, aviones lanzaron más de 300 bombas sobre instalaciones estratégicas. Al día siguiente, la cadena de mando militar estaba desarticulada y las reservas nucleares comprometidas. Esa no fue una respuesta. Fue un ataque anticipado, milimétricamente planeado. Ahora es hora de entender los detalles y la profundidad de esta estrategia. ¿Y por qué este ataque tenía el potencial de cambiar el equilibrio de poder en Medio Oriente para siempre? La guerra entre Israel e Irán nunca fue una cuestión de si sucedería, sino de cuándo. Durante años no hubo un enfrentamiento directo entre los dos países, pero la batalla siempre existió, principalmente a través de sus representantes. Hamás y Hezbollah han sangrado por los iraníes durante años, dependiendo de ayuda militar y financiera. El terrible y sangriento ataque terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 lo demostró, así como la represalia israelí que devoró a Hamás y lamentablemente a miles de vidas inocentes en Gaza. Pero esas organizaciones no estaban solo en Gaza y en Líbano. El Irán español hizo sus contactos a través de Sudán, ayudando a mantener viva la guerra entre los iraníes y los iraníes. Colaboró para poner a los rutos en el mapa múltiple al atacar los barcos en el Mar Rojo. Milicias iraquíes actuaban al servicio de los iraníes ya después de la desastrosa invasión estadounidense a principios de los años 2000. Israel convivió con eso durante ese tiempo, trabajando directamente contra grupos como Hezbollah y Hamás, pero también luchando en las sombras contra los iraníes, principalmente con asesinatos de algunos de sus principales líderes. Sin embargo, si había algo que pocos toleraban era la posibilidad de que Irán continuara con su programa de energía nuclear. El servicio secreto iraní fue uno de los más activos en el intento de retrasar o eliminar el programa nuclear iraní. Una de las primeras víctimas fueron las centrífugas, esenciales para el enriquecimiento de uranio. En 2010, el malware Stuxnet infectó las computadoras iraníes. Ese virus falsificaba señales de sensores de control de procesos industriales para que un sistema infectado no se apagara debido a un comportamiento anómalo detectado. Eso causó la interrupción y destrucción de centrífugas iraníes. Ese mismo año, Masoud Ali Mohammed, físico nuclear iraní y profesor en la Universidad de Teherán, estaba saliendo de su casa en Teherán cuando una motocicleta se detuvo a su lado. Desde lejos, el hombre que la había estacionado activó el control remoto, detonando los explosivos en la motocicleta. La explosión fue tan fuerte que casi partió en dos el auto del científico, matándolo en el acto. Meses después, dos motociclistas pasaron cerca del auto de Majid Shariari, científico nuclear especialista en enriquecimiento de uranio. Los hombres colocaron el explosivo C4 en el auto y huyeron. A una distancia segura, detonaron la carga, matando a Shariari y hiriendo gravemente a su colega de trabajo, Fereidon Abbas Davani. El siguiente objetivo sería Dariush Reza Einehad, especialista en electrónica y sospechoso de desarrollar detonadores para ojivas nucleares. Él estaba frente a su casa en 2011 cuando fue alcanzado por 5 disparos. Levantó la mano por impulso y un proyectil la atravesó. Otro le perforó el cuello, matándolo frente a su hija y a su esposa. Un año después, una bomba magnética fue colocada en el auto de Mostafa Ahmad Roshan, ingeniero químico de la planta nuclear de Natanz, involucrado en el reenriquecimiento de uranio. La explosión lo mató y dejó herido a su chofer, pero fue hasta 2020 que el Mossad alcanzó a uno de sus principales objetivos, Mohsen Fakhrizadeh.
el cerebro del programa nuclear iraní y parte de la Guardia Revolucionaria iraní. Fue el ataque más avanzado de los israelíes hasta ese momento. Un coche explotó frente al vehículo de Mohsen Fakhrizadeh cerca de Teherán, obligando a detener su vehículo blindado. Preocupado pero aliviado de estar vivo, el científico se relajó. Pero francotiradores emboscaron el auto de Mohsen Fakhrizadeh y abrieron fuego. Los guardias de seguridad respondieron en un enfrentamiento sangriento. 3 murieron y otros resultaron heridos. Según fuentes iraníes, hasta 4 agresores fueron abatidos. El científico terminó muerto en esta emboscada. Todavía existe otra versión. Una orden vía satélite activó una ametralladora automática que disparó, perforando el blindaje hasta quitarle la vida a Fakhrizadeh. Pero eso no fue suficiente para detener a Irán. A pesar de los esfuerzos y negociaciones, los iraníes siguieron desarrollándose en esa área, incluso con todas las sanciones. El país se fue fortaleciendo cada vez más, aliándose con naciones como Rusia y manteniendo siempre la hostilidad contra Estados Unidos e Israel. No es que Irán no tuviera sus motivos para la disputa con los estadounidenses. Lo que Estados Unidos hizo durante la invasión de Irak era una buena razón para temer su interferencia. Israel, además de las disputas históricas obvias relacionadas con la formación de su propio Estado, tenía un miedo constante de lo que Irán con armas nucleares podría hacer. El programa nuclear iraní alcanzó una etapa preocupante, con el enriquecimiento iraní llegando al 60% de pureza, un nivel que los especialistas consideran un salto técnico decisivo hacia el grado militar. Informes de inteligencia revelaron que el país disponía de reservas suficientes para fabricar hasta 15 artefactos nucleares en un corto periodo de tiempo. Según analistas, Irán se posicionó en una situación en la que si optara por la militarización, podría desarrollar material para múltiples ojivas nucleares en menos de 15 días. Aunque la construcción de un dispositivo operativo completo tomaría aproximadamente 6 meses, la simple posibilidad puso a Israel en estado de alerta. En respuesta a las críticas de la Agencia Internacional de Energía Atómica, las autoridades iraníes intensificaron sus actividades, inaugurando una tercera instalación de enriquecimiento en una ubicación estratégica, descrita como totalmente protegida contra cualquier amenaza externa. Este movimiento fue interpretado por observadores internacionales como una escalada deliberada en el ya tenso estancamiento nuclear. El informe exhaustivo de la Agencia Internacional de Energía Atómica del 31 de mayo de 2025 confirmó que Irán llevó a cabo actividades nucleares no declaradas en 4 sitios hasta principios de los años 2000. Desde la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo de 2015 en 2018, Irán ha limitado las inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica, impidiendo el acceso a imágenes de cámaras y retirando equipos de vigilancia. Sin embargo, Irán no expulsó completamente a los inspectores, utilizando el acceso como moneda de cambio en las negociaciones. Irán rechazó los informes de la Agencia Internacional de Energía Atómica, acusando a la agencia de depender de documentos israelíes falsificados y alegando que Israel saboteó y contaminó sus instalaciones. Si eso es verdad o no, pronto Israel haría más que eso. La semilla de esa operación fue plantada meses antes del evento principal. Agentes del Mossad, la renombrada agencia de inteligencia israelí, fueron infiltrados sistemáticamente en Irán. No se trataba de incursiones rápidas, sino de una presencia sostenida con esos agentes viviendo bajo identidades falsas meticulosamente construidas. Ellos podían integrarse discretamente a la sociedad iraní durante meses para establecer sus historias de cobertura. La tarea inicial de esos agentes fue un contrabando gradual y discreto. Ellos introdujeron drones y explosivos en territorio iraní. El contrabando no se hacía en grandes cargamentos para evitar la detección. En vez de eso, pequeños componentes o dispositivos podían ser desarmados y transportados como piezas para ser ensamblados de nuevo en el destino.
Incluso hay sugerencias de que las piezas podrían fabricarse mediante impresión 3D dentro de Irán para facilitar el ensamblaje final de los artefactos. El punto crucial de esta fase fue la modificación de vehículos civiles comunes, autos, camionetas o incluso aviones dentro del propio Irán. Eso significaba que la inteligencia israelí no solo sabía cómo contrabandear el material, sino que también tenía acceso a instalaciones o individuos capaces de realizar esas adaptaciones discretamente. Estos vehículos disfrazados fueron entonces estratégicamente posicionados hasta a 20 kilómetros de objetivos específicos, los sitios de misiles tierra-aire iraníes. La precisión en la ubicación de estos sitios, incluyendo radares y lanzadores, demuestra una inteligencia de señales y humana avanzada, capaz de mapear las redes de defensa aérea iraníes e identificar vulnerabilidades para sortear los perímetros de seguridad. El Mossad estaba más avanzado dentro de Irán de lo que la Guardia Revolucionaria entendía. Los israelíes habían mapeado las redes de defensa aérea iraníes e identificaron vulnerabilidades para sortear los perímetros de seguridad. El viernes 13 de junio de 2025, esos drones fueron activados de forma remota. No buscaban necesariamente la destrucción masiva, sino la neutralización de las defensas aéreas iraníes más cercanas a los puntos de entrada de los jets israelíes de misiles o de futuras operaciones. Eso implicaba deshabilitar radares, centros de comando y control o los propios lanzadores de misiles, cegando o paralizando la capacidad de respuesta inmediata de Irán. Las señales de humo y fuego se hicieron evidentes en todo el país, incluso en la capital Teherán. Casi simultáneamente a la acción de los drones, se abrió un segundo frente terrestre con la infiltración de comandos israelíes de fuerzas especiales en regiones centrales de Irán. Se sospecha que la unidad involucrada fue la Sayeret Matkal, especializada en operaciones secretas, búsqueda y rescate en combate contra el terrorismo y rescate de rehenes. Se especula que fueron insertados por helicópteros furtivos o aeronaves de carga, tal vez modelos ya vistos operando en Siria, como el C-130 Hércules o helicópteros de transporte modificados para operaciones especiales de largo alcance. La misión de estos comandos era destruir sistemas de misiles antiaéreos iraníes ubicados en áreas desérticas remotas, posiblemente aquellos que no fueron alcanzados por la primera ola de drones. Por eso, emplearon lanzadores de misiles Spike en non-line of sight. La familia de misiles Spike es conocida por su precisión y en la variante non-line of sight tiene un alcance de hasta 30 kilómetros. Su ventaja crítica radica en la capacidad de ser disparado desde posiciones ocultas. Los comandos israelíes dispararon desde posiciones ocultas, sin necesidad de línea de visión directa al objetivo. La baja firma de disparo, es decir, menos ruido, humo o calor detectable, los hizo casi invisibles esa noche de junio. Además, la capacidad de ser guiado en pleno vuelo con una cámara en la punta permitió al operador ajustar el objetivo o incluso abortar la misión si era necesario. La precisión del Spike Non-Line of Sight garantizó disparos con un error mínimo, ideal para objetivos puntuales y estáticos como los sistemas iraníes. Las imágenes térmicas mostraron a estos comandos operando con visión nocturna y usando mantas térmicas para reducir sus firmas de calor. Videos publicados por Israel menos de 24 horas después de la operación demostraron claramente que sus tropas se estaban moviendo libremente por Irán. La exfiltración de estos comandos posiblemente fue rápida y discreta, ya que no hubo noticias de su captura. Desde al menos 2024, agentes israelíes infiltrados e iraníes cooptados por el Mossad habrían estado activamente construyendo una base de drones kamikaze dentro de la propia ciudad de Teherán, probablemente en una casa civil. La ubicación no era aleatoria.
La base estaba estratégicamente posicionada cerca de la base de Isfahan Jabad, uno de los lugares más protegidos de Irán. Conocido por albergar lanzadores de misiles balísticos de largo alcance, esa proximidad significaba un ataque casi instantáneo a un objetivo de altísimo valor. Alrededor de las 3 de la mañana, los drones fueron activados remotamente, apuntando directamente a esa base de misiles. Además, drones kamikaze adicionales fueron dirigidos a generales y científicos de alto valor en Teherán. La inteligencia israelí estudió minuciosamente los patrones de movimiento y reuniones de estos individuos, culminando en una estratagema. Engañaron a los principales comandantes iraníes para que se reunieran en un lugar específico donde luego fueron atacados. Quien no estaba en la reunión fue perseguido donde quiera que estuviera. El objetivo principal de esta táctica de decapitación era neutralizar las capacidades de represalia de Irán y desorganizar su cadena de mando. Después de la desactivación inicial de las defensas terrestres y la desarticulación del mando, Israel desató una campaña aérea masiva y coordinada, demostrando su superioridad tecnológica. Cerca de 200 cazas israelíes, incluyendo los avanzados F-35, los versátiles F-16 y los potentes F-15, participaron en el ataque. Volaron a través del espacio aéreo sirio, que contaba con defensas aéreas limitadas debido a la guerra civil y a la presencia rusa e iraní, lo que dificultaba una respuesta unificada. Los F-35, aunque diseñados para ser furtivos, habrían utilizado tanques de combustible externos para extender su alcance hasta Irán. Eso es un compromiso táctico. Aunque aumenta el alcance, la presencia de los tanques externos puede disminuir la firma furtiva de la aeronave. Sin embargo, dado el éxito en la neutralización de las defensas iraníes, el beneficio del alcance superó el costo de la furtividad ligeramente reducida. Lanzaron bombas de precisión bomba guiada por láser 31 de Aidan de 500 libras, guiadas por sistema de posicionamiento global, capaces de alcanzar objetivos con alta eficacia. La estimación inicial de 330 municiones disparadas desde el aire probablemente fue conservadora. Lo que se vio fue Irán ardiendo, con los cuerpos de su comando y sus defensas desapareciendo en medio del fuego, el humo y los escombros. Con las defensas aéreas iraníes significativamente comprometidas por las operaciones terrestres, los aviones israelíes disfrutaron de una superioridad aérea incuestionable. Realizaron misiones de supresión de defensas aéreas enemigas, una táctica crucial para neutralizar radares y misiles, despejando el camino para los ataques siguientes. Los jets israelíes volaron profundamente en el espacio aéreo iraní, lanzando misiles de largo alcance de hasta 400 kilómetros. Más de 100 objetivos fueron alcanzados en 5 oleadas de ataque, incluyendo la vital ciudad nuclear de Natanz, un objetivo principal por sus capacidades de enriquecimiento de uranio, y las instalaciones de misiles balísticos en Bid Kaneh. La respuesta de la defensa aérea de Irán reveló sus limitaciones. En lugar de misiles modernos, recurrieron al uso de cañones antiaéreos de 23 milímetros que dispararon FLAC, proyectiles explosivos que detonaron en el aire, creando una nube de fragmentos. La visión de FLAC en el cielo, con un alcance de apenas 3 kilómetros, un remanente de la Segunda Guerra Mundial contra jets modernos volando a grandes altitudes, fue una prueba visual de la destrucción de sus sistemas de defensa aérea más avanzados. Los iraníes afirmaron haber derribado 2 F-35 israelíes, pero sin ninguna evidencia, o usando fotos antiguas o imágenes de inteligencia artificial. Eso resultó ser solo una desesperación de propaganda interna para tranquilizar a su población y mantener la imagen de fuerza. Los números variaban, con noticias aterradoras provenientes de Teherán a lo largo de esas horas. Era difícil de confirmar. Algunos dijeron que alrededor de 25 científicos nucleares iraníes fueron atacados, con al menos 6 muertos. La pérdida de personal tan especializado podría causar retrasos significativos en el programa nuclear de Irán.
Al menos 30 comandantes militares iraníes de alto rango fueron asesinados, desorganizando la cadena de mando y creando un vacío de liderazgo crítico. Aproximadamente 40 sistemas de defensa aérea iraníes fueron destruidos, según Israel, dejando vastas áreas de Irán vulnerables a futuros ataques aéreos. La destrucción de lanzadores de misiles balísticos iraníes por operadores terrestres israelíes explicó la naturaleza escalonada y quizá la ineficacia inicial de la represalia de misiles de Irán. Durante la mañana, los edificios tenían cicatrices ennegrecidas por el fuego que capturó con precisión las almas importantes del cuerpo de mando de Irán. Era impresionante cómo los agujeros mostraban cómo Israel lograba llegar al corazón del régimen iraní. Las muertes confirmadas del comandante de la Guardia Revolucionaria y del jefe del Estado Mayor Militar fueron un golpe estratégico colosal, afectando la moral, la planificación y la capacidad operativa a largo plazo de las Fuerzas Armadas iraníes. El hecho es que nadie está preparado para un golpe como ese. Irán confirmó 78 muertos y más de 320 heridos, alegando que la mayoría eran civiles. Una de las observaciones más intrigantes fue la ausencia de una respuesta inmediata y coordinada de Hamas o Hezbollah, las fuerzas tuteladas de Irán en la región. Esto generó preguntas sobre la capacidad de Irán para activar rápidamente sus redes o si sus prioridades cambiaron después de la magnitud de los daños sufridos. La represalia de Irán llegó poco después. A diferencia de ataques anteriores que tenían como objetivo bases militares, esta vez Irán apuntó a centros poblacionales y áreas residenciales de Israel. Una clara escalada en simetría con los ataques israelíes en Teherán. Edificios de departamentos fueron alcanzados. Y el cuartel general militar de Israel, el Kiria, equivalente al Pentágono de Estados Unidos, fue impactado. Un corresponsal de guerra describió que una manzana entera fue borrada del mapa, evidenciando la intensidad de los impactos. Irán disparó 150 misiles balísticos, además de los drones que también volaron por los cielos. Cayeron como un meteoro sobre las ciudades israelíes. Las luces se encendieron en los cielos como un horror de castigo divino. El sonido de las sirenas anunció el fuego descendiendo. Desde el suelo vinieron las defensas israelíes, intentando combatir la venganza iraní que viajaba por el aire. Aunque la mayoría fue interceptada por los sistemas de defensa antimisiles de Israel como la cúpula de hierro, varios misiles lograron evadir las defensas e impactar. Estos ataques causaron la muerte de al menos 3 ciudadanos israelíes y dejaron a más de 40 heridos. A pesar del volumen, Irán no logró infligir golpes estratégicos comparables a los que recibió. En respuesta directa a estos ataques en centros poblacionales, Israel inició una nueva fase de ataques apuntando al sector económico de Irán, específicamente a sus campos petroleros, que son vitales para la economía iraní. En la penumbra que precede el amanecer de un nuevo día de guerra, Israel asestó un golpe devastador al corazón estratégico de Irán. De norte a sur, los cielos fueron rasgados por misiles que se precipitaron sobre bases de misiles en Tabriz, instalaciones nucleares en Natanz e Isfahán, refinerías en Bushehr y terminales de gas en Bandar Abbas. Teherán tembló con explosiones en su Ministerio de Justicia, en Parchim y en las sombras de Mebarad. En Shiraz los radares fueron obliterados. En Machado, el fuego consumía el aeropuerto. El radar de Subash, otro centinela de la defensa aérea, se volvió cenizas. Detrás del humo se levantó un mensaje brutal. Ninguna ciudad, ninguna base, ninguna montaña era inalcanzable. Era más que un ataque. Era la demostración de que todo el mapa de Irán se había convertido en un campo de caza visible y vulnerable. Hubo rumores de que autos explotaron, cobrando más vidas de científicos y autoridades iraníes. Mossad todavía vagaba por el país,
Se vieron autos dirigiéndose a vuelos especiales en uno de los aeropuertos, lo que sugería la huida de individuos importantes. Miles de personas comenzaron a huir de Teherán, comprendiendo que el país no podía defenderlos con la confianza que se propagaba. Imágenes satelitales mostraron daños en las bases nucleares de Irán, aunque a Israel le faltaban las bombas necesarias para penetrar en el suelo y destruir divisiones y estructuras, algo para lo cual sería necesario pedir apoyo a Estados Unidos. Incluso hubo rumores de terremotos de magnitud 2,5 cerca de una de las zonas atacadas. También se dijo que las centrífugas responsables del enriquecimiento de uranio en Natanz probablemente fueron destruidas por estar en funcionamiento durante el ataque. La fuerza del ataque y la pérdida de energía habrían dañado los equipos e incluso provocado una fuga de radiación. En la noche del 14 al 15 de junio de 2025, el cielo de Israel fue rasgado de nuevo por fuego y acero. El rugido de las sirenas resonó por Tel Aviv a las 3:17 de la madrugada, interrumpiendo el sueño de quienes aún se atrevían a dormir en medio de la creciente tensión. El contraataque de Irán, llamado Promesa Verdadera 3, comenzaba a desarrollarse con una furia jamás vista desde los días más oscuros de la historia reciente de Medio Oriente. Las primeras explosiones alcanzaron el corazón del país. Tel Aviv tembló bajo el impacto de misiles balísticos que cruzaron los cielos, algunos escapando de los cielos electrificados por la cúpula de hierro. Uno de ellos impactó de lleno una torre residencial en Rishon LeZion, una bola de fuego que iluminó la costa como una aurora invertida de destrucción. 2 personas murieron instantáneamente. 20 personas más, entre ellas niños y ancianos, fueron rescatadas entre los escombros y el humo. En el norte, la ciudad árabe de Tana lloraba a sus muertos. 4 mujeres palestinas, madres, hermanas, hijas, fueron engullidas por el impacto brutal de un misil que no distinguió entre objetivos militares y vidas civiles. Era un recordatorio cruel. La guerra no pide permiso cuando atraviesa las puertas de la humanidad. Batián, al sur de Tel Aviv, sufrió como pocas veces antes. El misil cayó sin aviso sobre un conjunto habitacional, destruyendo departamentos enteros y arrebatando de las ciudades 6 vidas, entre ellas 2 niños en edad escolar primaria. Los gritos sofocados de sobrevivientes, las alarmas de autos, el llanto de padres cavando con sus manos, todo componía una sinfonía angustiante de la guerra moderna. Al mismo tiempo, Jerusalén observaba impotente el espectáculo siniestro de rastros incandescentes cruzando los cielos. La ciudad santa, disputada desde hace milenios, veía ahora el conflicto tomar una nueva forma, balística, remota, pero aún profundamente humana. Pero los objetivos no eran solo civiles. Como dije, un misil cayó en la base militar de Kiria, sede de las Fuerzas de Defensa de Israel en Tel Aviv. Aunque la mayoría de las estructuras seguían en pie, el impacto fue simbólico y preciso. Irán demostraba que podía apuntar al corazón de la máquina militar israelí. En Rehovot, otro símbolo del espíritu israelí, el Instituto de Ciencias Weizmann fue alcanzado. Vidrios destrozados, laboratorios destruidos, el conocimiento hecho ruinas. Era una herida en el orgullo científico de una nación. Era difícil saber cuánto tiempo durarían las defensas de Israel frente a un bombardeo tan intenso. Pero también era difícil saber cuál sería el poder de Irán para resistir a los ataques aéreos israelíes. Cerca de 1/3 de los lanzadores de misiles balísticos iraníes fueron destruidos. Bombas explotaron sobre ellos donde quiera que intentaran esconderse. Los F-35 lanzaron sus ataques impunemente, volando sobre los cielos iraníes y destrozando el orgullo del poder bélico de Teherán. Aviones F-14, uno de los cazas más renombrados de antaño, se convirtieron en chatarra en el suelo después de un ataque. Soldados iraníes que intentaban derribar los drones israelíes fueron vistos en las montañas. Ambos fueron incinerados. Hubo reportes de que algunos de los objetivos alcanzados eran señuelos, pero aún así muchos otros verdaderos siguieron ardiendo. Ese fuego también alcanzó a líderes iraníes que no duraron días después de reemplazar a sus colegas fallecidos. La guerra continuó, todavía con columnas de humo danzando entre los techos rotos.
Las calles de Israel estaban cubiertas de escombros, sirenas silenciadas y ojos enrojecidos. No se trataba solo de una represalia, era un mensaje. Irán había respondido con furia, con precisión, con dolor, y el mundo observó en silencio. ¿Qué viene después? ¿Otra ola? ¿Una escalada completa? ¿O solo el silencio que precede a una guerra aún mayor? Porque después del viernes 13 de junio, Medio Oriente ya no sería el mismo.